Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Estas son unas cuantas palabras. Trasladarse en la Ciudad de México no es cosa sencilla. Para empezar, porque esta es una ciudad inmensa. De acuerdo al índice de las ciudades prósperas calculado por ONU Habitat, la superficie de la Ciudad de México pasó de 61.820.37 hectáreas en 1980 a 235.267.873 hectáreas en 2017. En este mismo índice se destaca lo obvio. En la mayor aglomeración del país, la movilidad es ineficiente. Gran parte de la población en la capital mexicana vive en el Estado de México, pero de manera ficticia, es decir, resuelven sus necesidades en la Ciudad de México. Una razón de lo anterior es el cada vez más exagerado encarecimiento de la vivienda en la Ciudad de México. El alto costo de vivir en la capital mexicana obliga a muchos a dormir en la periferia. Esto no hace más que complicarlo todo. Cruzar la frontera imaginaria entre el Estado de México y la Ciudad de México es tortuoso tanto en transporte público como en particular. Pero ahí va otro dato. Solo el 25% de quienes se mueven en el centro del país lo hacen en transporte particular. 5 horas y media es el tiempo promedio que una persona emplea en cruzar la aglomeración urbana de la Ciudad de México de norte a sur o de este a oeste usando el transporte público, y en particular, unas 3. A lo anterior, súmenle la inseguridad, tanto delictiva como la vial. Los habitantes de la Ciudad de México tienen el riesgo de sufrir de un asalto y hasta la muerte. También de sufrir de un accidente, pues muchas de las unidades de transporte público no tienen un mantenimiento eficiente. Además, sus choferes, en muchos casos, no están capacitados para su labor. Trasladarse en la Ciudad de México no es cosa sencilla. Sin embargo, se supone que tenemos autoridades que están para tomar cartas en el asunto. www.enriquefigueroa.mx. Bienvenido. Este es nuestro invitado de la semana. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más de este podcast y como siempre se los digo, pues me da muchísimo gusto darle la bienvenida a un amigo, a alguien a quien admiro y que me gusta mucho su trabajo, lo sigo, es nada más y nada menos que Fernando Moreno Suárez, mejor conocido como El More, y se los presento brevemente. Tiene estudios de licenciatura y maestría en comunicación, es académico de tiempo completo del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana, donde coordina el área académica de cine y da clases de cine tanto en la maestría, en la especialidad y la licenciatura. Es socio fundador de la productora Los Olvidados, es colaborador habitual de Ibero 99 FM, donde conduce el programa El Cine I, ya desde hace más de 17 años. Ha dado conferencias, participado como jurado y realizado coberturas como crítico y periodista cultural en festivales de cine. Ha escrito sobre cine en medios impresos y en publicaciones electrónicas. Actualmente es asesor de programación del Festival de Cine Latinoamericano de Portland y miembro del Consejo del Festival de Cine Judío en México. Mi querido More, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bien, muy contento de platicar contigo. Muchísimas gracias por la invitación y por una de muchas conversaciones que hemos tenido y tendremos, Enrique. Así es, mi querido More. Pues le platico rápido a la audiencia, ya tengo varios años de conocer al More. Este episodio, si bien el More también se dedica al cine, pues lo estamos insertando en el asunto de educación. Y es que en este podcast, mi querido More, hablamos de cine, historia y educación. Y justamente, pues bueno, a propósito de los 17 años del Cine I, dije, pues vamos a hablar con el More y vamos a hablar justamente de su relación con el cine y con la educación. Pero More, como todo, pues vamos a empezar por el principio. ¿Cuándo te enamoras del cine? ¿Cuándo es ese chispazo? ¿Y cómo fue el camino que te llevó a lo que haces hoy? Pues mira, es un recorrido bastante largo. Ya ahorita si le ponemos años, son muchos, entonces mejor no hablaré de años, pero sí hablaré como de momentos en mi vida, en mi historia personal. A mí me llama la atención el cine y me jala un poco el gusanito de las películas. Por ahí de la adolescencia, finales de la secundaria, inicios de la prepa, empiezo por alguna razón pues no muy clara y que tiene que ver básicamente con gusto, ¿no?
a ver películas de una manera más o menos habitual, justo en aquellos años de la mitad de la década de los 80s, empiezo a ir al cine mucho, justo acabando la secundaria, empezando la prepa, y empezó a ir, digamos que con los medios que tenía. Yo era miembro de una familia clase mediera, tenía un poquito de lana que me daban mis papás que juntaba para ir. Hoy sigue sucediendo eso, aunque no sé qué tan claro lo tengan las nuevas generaciones, los miércoles al cine, Enrique. O sea, era 2x1, no existían los complejos de multisalas, ¿no? Y entonces yo me buscaba zonas donde había varias pantallas, ¿no? Varios cines relativamente cercanos, y me iba a ver 3 películas los miércoles, 4, 6 y 8, ¿no? Iba, por ejemplo, a la zona de Paseo de la Reforma, donde, justo donde está ahora la Torre Mayor, estaba el cine Chapultepec. Luego, donde está Cinépolis Diana, estaba el cine Diana. Cruzabas la calle sobre Reforma y a mitad de la cuadra estaba el cine Latino. Luego seguía el París, seguía el Roble, estaba por ahí el cine Electra, que hoy es el Cinemex de Río Guadalquivir, ¿no? Estaba el Paseo, estaba más adelante el Versalles, ¿no? Entonces, sobre Reforma había varias salas y se podía ir a esas salas corriendo, ¿no? De una función a la otra, 4, 6 y 8. En la zona de Polanco estaba el cine Ariel y estaban juntos los hermanos Salva, y estaba junto un tercer cine, ahorita te digo cómo se llamaba, justo enfrente de donde está ahora Antara, ¿no? Pero ahí había 4 salas también, entonces había chance de ver 3 películas, ¿no? 2 o 3 películas un miércoles. En la zona del Toreo, justo donde está el cine Hollywood todavía, enfrente había, ahí sí, un complejo de 3 salas, ¿no? Entonces ahí también había 4 salas, y pues me las ingeniaba yo para ver películas así, porque quería y porque me daba la gana a mí. Mi mamá me preguntaba dónde andaba, ¿no? Porque me le desaparecía yo, y cuando le decía que en el cine, primero no me creía que estaba yo en el cine, Enrique, y luego me decía, bueno, ya te creo que estás en el cine, pero eso no te va a traer nada bueno, ¿no? Mi jefa, hoy sabría que sí me trajo alguna cosa que otra buena, ver películas, pero empecé como en ese momento a ver películas, digamos, de un modo más o menos compulsivo, y en ese momento también aparecen como 2 referentes en mi vida que me van a ayudar muchísimo. Uno es empezar a leer crítica cinematográfica. En el periódico que llegaba a casa de mis papás, pues había ahí señores y señoras que escribían sobre películas, y entonces empecé a tener como cierta orientación. Y luego, cuando entré a estudiar la preparatoria, que yo estudié la prepa en la Universidad La Salle, ahí en Benjamín Franklin, tenía en actividades estéticas, ¿no? En actividades culturales, un cineclub. Entonces tomé un pequeño curso de apreciación cinematográfica con una maestra que además luego ha sido maestra mía toda la vida, que es Ángeles Sánchez, que trabaja ahora en Centro, que fue una de las responsables de programación de Cineteca Nacional, y que luego fue mi maestra en la Ibero. Entonces ella me dio mi primer curso de apreciación cinematográfica, y todas las semanas iba a un cineclub donde alguien escogía una película para nosotros y nos daba una ficha técnica, ¿no? Y una hojita cuando entrábamos, y entonces teníamos que empezar a escribir algo sobre las películas, y creo que eso me dio como cierto marco, ¿sabes? Como cierto orden para empezar a ver, sí, mucho cine, pero empezar a ver cine con un poco más de sentido. Si no, también, digo, merece la pena ver todo tipo de cine, soy un convencido de ello, pero creo que también te puedes perder, ¿no? O como que no hay ningún tipo de causa a esas tempranas cinefilias, y a partir de eso como que me fui entusiasmando y empecé, te digo, solo por gusto, a ver y ver y ver y ver películas, y es un hábito que sigo teniendo hasta ahora. Yo les digo de broma a mis alumnos que el único superpoder que yo tengo es el de ver películas, ¿no? O sea, soy capaz de sentarme y ver muchas películas. Ya te tiré un chorotote, pero no sé si esa era la pregunta. No, sí, y que es un gran superpoder, ¿eh? He de decírtelo. Le voy a mandar saludos a mi novia, ahora prometida, que me decía, después de ver 2 películas, híjole, qué cansado. Y le dije, no, bueno, en un festival
pues 2 películas es nada, ¿no? Sí, Entonces, es fresa. Felicidades, felicidades. gracias, pero sí, no, pues es un superpoder, mi querido More. Oye, y es muy importante esto que destacas y me parece muy interesante, la actividad extraacadémica que estaba en La Salle del Cineclub. ¿Cómo consideras, digo, ya ahorita entraremos a hablar un poquito más adelante del presente, pero qué es fundamental eso justamente en universidades, en escuelas, porque pues a ti te abrió un nuevo panorama. Sí, desde luego. A mí me vuelan la cabeza los cineclubes, Enrique, y los Ujú, festivales. Me ujú, parece que son dos eh, actividades, eventos, organizaciones de la divulgación cinematográfica que son fundamentales para una vez más, suena un poco raro, ¿no? Y a algunos de los que nos escuchan les hará sentido y otros no, pero para formar nuevos cuadros de cinéfilos y de aficionadas al cine, porque, porque hay detrás del cineclub y hay detrás de un festival de cine, hay detrás incluso de la lógica de programación de las salas comerciales, ¿no? Una intención y hay una curaduría especial donde alguien ya escogió y ya revisó películas antes que tú para que las veas, ¿no? Y que le pareció que esas películas son relevantes. ujú. Creo que un poco luego la chamba que hacemos como profesores y como periodistas cinematográficos o críticos, ¿no? Como lo quieran llamar, tiene que ver un poco como con eso también, con agarrar y decir, estas películas me parece que son relevantes, estas películas me parece que son dignas de verse, son interesantes por diferentes razones y vale la pena que se vean, ¿no? Y entonces, en ese caso en concreto, los cineclubes y los festivales creo que tienen un papel y una labor increíble. Hacen visibles muchas veces películas que de otra manera no llegarían al público o no llegarían ni siquiera al público específico o delimitado de cierto cineclub o de cierto festival. Yo he tenido la suerte, después de ser cineclubero y después de ir a cineclubes, de estar del otro lado y de poder programar cineclubes. Y es una cosa increíble, la verdad. Tuve una experiencia fantástica hace relativamente poco tiempo en el cineclub del Centro Cultural Elena Garro, allá en Coyoacán, que programé durante 3 años y pues que te abre también un panorama completamente distinto, ¿no? Porque siendo un lugar que está dedicado, digamos, o que su vocación tiene que ver particularmente con la lectura y la literatura, el cineclub era muy literario en el sentido de se cumplen años de la muerte de Dostoyevsky, ¿no? Entonces vamos a hacer un ciclo de Dostoyevsky. Y me lo decían a mí, primero temblaba y decía, ¿de dónde demonios voy a sacar películas de Dostoyevsky? Y me ponía a investigar y entonces había 400, ¿sabes? Y Ajá. había que ver qué dejabas fuera después, ¿no? ¿Qué conseguías y qué dejabas fuera? E invitabas amigos que iban y presentaban la película a directoras, actrices, a productores, a diseñadores sonoros, ¿no? A escritores, y se armaban unas discusiones y unos coloquios y unas pláticas verdaderamente increíbles. Entonces, yo sí creo, por ejemplo, que en ese sentido los cineclubes, y durante la pandemia, también tuve la oportunidad de hacer 2 cineclubes de cine nórdico contemporáneo con el querido Alfonso López y los amigos de Alphaville Cinema, ¿no? Y creo que estos cineclubes virtuales, pero también estos círculos de lectura y estas reuniones por Zoom para comentar un disco o para hablar de un pintor, nos salvaron un poco la vida también en el encierro que nos acabamos de adaptar y que fue como muy raro. Entonces, sí creo que los cineclubes en muy buena medida, Enrique, y ¿cómo se llama? Los festivales en otra también muy importante, son unos formadores de nuevos cuadros de cinéfilas y cinéfilos y es como un espacio muy noble y muy natural donde además se empareja un poco el piso, ¿no? Todos vemos la misma película, la leemos desde luego desde lugares muy distintos y desde nuestros propios referentes, pero la opinión de todo el mundo es igual de válida y la conversación que puede haber después de la película me parece que es muy rica. Hay ejemplos por ahí también de cineclubes para chavos, para niñas, para niños,
que me parecen fundamentales en esto. Yo soy un romántico que cree que necesitamos trabajar mucho todavía en la alfabetización audiovisual de los niños y las niñas, y que en la medida que lo hiciéramos, tendríamos una mejor sociedad y tendríamos mejores profesionistas y tendríamos mejores ciudadanos, tendríamos mejores mujeres y hombres después, ¿no? Sí, sí, sin duda, More. Por cierto, ya que mencionaste la Academia Alfabil, los voy a remitir a ese episodio que hice con Alfonso López y con Sergio Tobar. Academia Alfabil es un episodio de noviembre de 2021, ahí para que escuchen y vean todo el trabajo que están haciendo por ahí. Oye, More, justamente estabas hablando de que pues ya te gustaba el cine, ya estabas sintiendo esa vocación, pero ya al momento de estudiar una carrera profesional, ¿cómo fue esa decisión? ¿Pasó por tu cabeza, porque estudiaste comunicación, pasó por tu cabeza estudiar cine, inclusive hasta literatura, por el asunto de la escritura? Cuéntanos un poco eso y también cómo presentarlo justamente en casa frente a esta situación de no te va a llevar a nada, ¿no? Que también es una presión tanto social y demás que son en un momento fundamental de nuestras vidas. Sí, pues mira, yo originalmente se suponía que iba a estudiar arqueología. Órale. Me encantaba la historia, me encantaba todo lo que tenía que ver con las culturas originarias de México y todo lo que tenía que ver con lo que había sucedido en México antes de la llegada de los españoles, ¿no? Ajá. Y estaba yo muy clavado leyendo cosas y haciendo cosas alrededor de eso. Y entonces resulta que vi Indiana Jones y como que se me destapó algo ahí en el cerebro y empecé a darme cuenta, después de irme todos los miércoles al cine 3 veces, que lo que en realidad me gustaba y lo que en realidad me interesaba, además de la arqueología, eran desde luego esta lógica que estaba alrededor de contar las historias. Y entonces empecé a escribir un poco de críticas, ¿no? O de hacer mis primeros intentos de escribir algo alrededor de las películas. Empecé a ver muchas películas, empecé a leer revistas cinematográficas, ¿no? Había entonces, me acuerdo muchísimo, una revista que yo esperaba con muchas ansias que se publicara el nuevo número, que se llamaba Dicine, una revista que hacían Leonardo García Tsao, Nelson Carro, José de la Colina, Susana López Aranda, Tomás Pérez Turrent. Y entonces empezaba, porque sí leía algo de crítica o de otras revistas de fuera, ¿no? Leía el premier americano, ¿no? No tenía yo ni idea en ese momento que existía Cahiers du Cinema o que existían algunas otras revistas, pero empecé a ver como que ahí había como un camino o la posibilidad, insisto, además de en el periódico, de ver qué pensaban otras y otros de lo mismo que yo había visto, ¿no? Y después, de manera natural, por el Cineclub de La Salle y por quienes lo impartían, por quienes daban estos talleres en La Salle, pues supe de la carrera de comunicación en la Ibero y supe que era la primera de América Latina y que había como dentro de la propia carrera un área de cine, ¿no? Y una especialidad en cine. Y me pareció como muy normal y como muy natural agarrar y decir, pues es una carrera, voy a, como dices tú, a tratar de venderla en mi casa, ¿no? Y me acuerdo muy bien el momento en el que yo se lo dije a mis papás, ¿no? Yo soy el más chico de 7 hermanos y mis hermanos mayores, ingenieros químicos, veterinarios, ingenieros mecánicos, abogados, educadoras, pues habían hecho carreras como muy tradicionales, ¿no? E incluso el que es veterinario había tenido ciertos roces y choques con mi papá en particular por decir que quería ser veterinario, ¿no? Ya cuando yo llegué y dije que quería ser comunicólogo, lo primero que me preguntó mi papá ¿es eso una carrera? O sea, ¿en realidad existe una carrera como eso? Sí, es una licenciatura. ¿Y qué es, como cirquero o qué? Y dije, hazte cuenta, algo así. Sí. Mi papá me dijo, mira, no me importa. Si es una carrera, estudiar.
Y entonces no hubo como mayor problema, sobre todo por el número que ocupaba yo en la lista de hijos, pues era el séptimo, ¿sabes? Ya estaban, yo creo que mis papás un poco cansados de pelearse con mis hermanos y con todos nosotros, ¿no? Y entonces acabé metiéndome a estudiar comunicación a la Ibero, porque además era algo que tenía que ver con el cine, pero tenía que ver también, como bien dices tú, con literatura, tenía que ver con historia, tenía que ver con filosofía, tenía que ver los que encontraron hace muchos años que la comunicación era una ciencia y que merecía la pena estudiarla, pues eran en realidad unos filósofos del pensamiento muy inteligentes, ¿no? Y muy visionarios que decían, necesitamos una nueva profesión que junte todas estas cosas y que reúna todas estas cosas. Entonces, en ese sentido, también creo que puedo decir que hice una carrera muy sabrosa y muy interesante, donde te ponían a leer como loco, ¿no? Donde llevabas muchas literaturas, pero llevabas muchas filosofías, pero llevabas historias, pero llevabas pues hasta algo de estadística y matemáticas y números, y llevabas muchas cosas de medios, ¿no? De unos medios que se entendían, además en ese momento, Enrique, de una manera completamente distinta como se entienden ahora, ¿no? Claro. En aquel entonces era así como los de cine, no eran lo mismo que los de tele, ¿no? Ajá. Y las narrativas y las lógicas y las ventanas y las maneras de explotación y de distribución eran completamente distintas. Son muchas cosas que, digo, los que andamos en el medio ahora, como nosotros, hemos visto cambiar enfrente de nuestras narices, ¿no? Ujú. Pero en un inicio, pues la verdad es que pues no tuve como mayor problema en venderlo en mi casa, porque te digo, ya estaban como muy cansados de pelear mis jefes. Oye, y vamos a dar un pequeño salto, pero ¿cuándo decides ya después de haber estudiado la docencia? ¿Cuándo aparece en tu camino la vocación de enseñar? Pues mira, mi caso es bastante atípico, sobre todo pensando en lo que sucede hoy en las universidades. Hoy, normalmente en la mayoría de las universidades, para impartir cátedra en licenciatura, por ejemplo, Ujú. te exigen sí o sí un título de maestría, Sí. ¿no? Ujú. En aquel entonces, no era así. Aquí sí voy a ser exacto. Aquel entonces tiene que ver con 28 años mi queridísimo Enrique. Sí. Yo terminé la carrera, me puse a trabajar en publicidad, hice mucha chamba de publicidad durante muchos años, ¿eh? Fui asistente de producción en comerciales, fui asistente de dirección en comerciales, fui editor y postproductor en comerciales, mucho tiempo hice esa chamba, además paralela a todo lo demás que he hecho, y llegué a dirigir, y entonces hice mucha publicidad, dirigí comerciales, trabajaba yo en diferentes casas productoras, en Santino Producciones, en Productora Imaginaria, en la Vicepresidencia de Imagen Corporativa de Televisa y en Grupo Videovisa, que era una compañía que entonces tenía eh, Videocentro, ¿no? Esta gran cadena de videoclubes, ¿no? Pero Ujú. tenía además los derechos de explotación de prácticamente todos los majors en México para video. Entonces, Ujú. hacíamos un montón de publicidad y hacíamos muchísimas cosas. Y digamos que de manera paralela a eso, muy pronto, después de terminar la carrera, tenía yo como la idea o las ganas de, pues esta cinefilia, encauzarla de alguna manera, y Ujú. se me ocurrió la brillante idea de ir al área de cine de la Ibero, de ir con mi mentor y mi profesor, además de Ángeles Sánchez, mi otro mentor y mi otro gran profesor de vida es el maestro Jaime Ponce, ¿no? Que es el que fundó el área de cine en la Ibero en principios de los años 70, ¿no? Él es miembro de la primera generación del CUEC, ¿no? Uno de los realizadores y fotógrafos del Grito, ¿no? De esta legendaria Ujú. película sobre el 68, y le fui a decir al maestro Ponce que quería dar una clase, que quería dar clases, que me diera un grupo, ¿no? En mi estupidez y soberbia del que acaba de terminar hace relativamente poco la carrera. Y cual que, pues como cuando pides un deseo, ¿no? A veces se Ajá. te puede cumplir, que se me cumple, había un grupo sin maestro de una cosa que se llamaba taller de cine, que Ujú. era como una clase de fundamentos de cómo hacer tu primer cortometraje, imagínate.
y que me dan el primer grupo y que empiezo, y como se dice en el cine, corte A, 28 años después, acá sigo. Empecé yendo a dar esta clase y yéndome a trabajar, ¿no? A la publicidad y a la producción. Y, y después la academia y la docencia es un mundo fantástico que si te gusta, te va llamando, te va llamando, te va llamando y te va jalando. Y después de eso, unos cuantos años después, me ofrecieron una plaza, primero de medio tiempo en la Ibero y luego de tiempo completo. Y ya tengo 16, 17 años de académico de tiempo completo con una plaza en la Ibero. Ahora coordino el área de cine junto con el maestro Jaime Ponce. O sea, somos como una mancuerna ahí donde los dos nos encargamos más o menos de ir encauzando los proyectos, las producciones, los grupos y las diferentes cosas. Pero pues por hocicón doy clases de cine básicamente y he aprendido y sigo aprendiendo un montón de cosas dando clases. O sea, la verdad es que es una extraordinaria manera de mantenerte al día, de ir aprendiendo cosas nuevas y de ver cómo van cambiando las generaciones y el enfoque y la manera de contar y la capacidad de atención de los alumnos y de los jóvenes y de la sociedad y de muchas cosas más. Sí, sí, sin duda alguna. Ahí en la Universidad Iberoamericana, que sin ser exclusiva de cine, pues se ha justamente mantenido por muchos años justamente como una de las universidades estandarte en el apoyo a eso. Vamos a hacer una pausa, mi querido More, y vamos justamente a dar otro salto para empezar a hablar justamente del cine y pues bueno, seguir con la charla con Fernando Moreno Suárez, mejor conocido como El More. Ya regresamos, no se vayan. Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez. No pocas veces los que nos dedicamos a la construcción solemos escuchar por parte del cliente que por favor el presupuesto no me salga caro. El valor de un producto no es otra cosa que el resultado de la integración del costo de los materiales, la mano de obra calificada, el uso de la herramienta y el equipo necesarios, la supervisión del procedimiento constructivo, los gastos administrativos inherentes y la utilidad. Si la suma de todos estos elementos se realiza de manera adecuada y sin errores u omisiones, el valor del producto siempre estará dentro de un parámetro razonable de comparación con otros presupuestos que sean solicitados. Sin embargo, para que todos los que elaboren un presupuesto que será sometido a una comparación realicen este ejercicio en las mismas condiciones, la información que provea el solicitante deberá ser exactamente la misma para todos y cada uno de ellos, y deberá también ser suficientemente clara y completa para evitar lagunas de información que obliguen a suponer al presupuestante. Lo mejor siempre será hacer uso de los servicios de un arquitecto para que interprete las necesidades del solicitante y con ello desarrolle una serie de documentos como dibujos técnicos detallados, especificaciones y todo aquello que considere necesario para que el que presupueste no tenga dudas y pueda conformar una oferta completa que facilite la comparación y la toma de decisiones. En estas condiciones, pues, los presupuestos recibidos por el solicitante no deberán tener variaciones de mayor consideración y el concepto muchas veces manejado de presupuesto caro caerá por su propio peso, ya que, como lo hemos explicado, es solo la integración de todos los elementos requeridos para desarrollar el producto solicitado en condiciones de calidad. Hasta la próxima. Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez. Sigue a Marc y Mazá en @marquiamx en Facebook y en Instagram. @Enrique Figueroa MX en Facebook y en Instagram. ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a www.patreon.com/Enrique Figueroa MX y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti. Desde un agradecimiento en este podcast hasta tu participación en un cineclub en línea donde tú puedes elegir el tema. Además de 50% de descuento en nuestros cursos, talleres y tours. ¡Únete! Sé parte de esta comunidad. Y después de este breve corte, regresamos para platicar con Fernando Moreno Suárez. Estamos platicando de docencia, de cine. Y More, justamente pues el tema que nos trajo a platicar fue ya el aniversario 17 del Cine I.
Y a mí me gusta mucho la radio, y específicamente me gusta mucho la radio universitaria. Me encanta la radio universitaria, me encanta lo que sucede en una radio universitaria, me gusta mucho Ibero 99, me gusta mucho el Cine. Cuéntanos cómo empieza justamente este programa que ya llega a 17 años. Así se dice de fácil, pero son 17 años. Sí, pues mira, yo creo que está muy conectado con lo que hemos estado platicando y con todo lo que sucede dentro de una universidad, ¿no? Hablabas ahorita de la Ibero como un semillero de directoras, fotógrafos, productoras, directores de arte, hasta actores, ¿no? Mucha gente más. Y la Ibero es un caso bastante peculiar y especial, como bien decías hace un momento. La Ibero es una de las 4 escuelas de cine mexicanas que son reconocidas por CILEC, por la Asociación de Escuelas de Cine, junto con la ENAC, antes CUEC, junto con el CCC y junto con la Universidad de Guadalajara, ¿no? Y en este espacio, pues sí hay una conversación y sí pasan muchas cosas muy interesantes con relación al cine, pero hay un vínculo también muy sabroso con los otros medios. Y entonces, desde que yo estudiaba, o sea, desde hace muchos años, o sea, desde hace 35, había en el Departamento de Comunicación y en la Ibero un lugar que, antes de que se llamara muy pomposa y oficialmente Ibero 90.9 Radio, era Radio Ibero. Y Radio Ibero no era otra cosa más que una cabina de audio chiquititita, bastante sencilla, que transmitía en el campus de la universidad con 1 watt de potencia, ¿no? Sí. Solamente lo oías en el estacionamiento, en la cafetería y en el campus de la universidad, ¿no? Y a partir de eso se empezó a generar una comunidad también de mucha gente que, vinculada con el Departamento de Comunicación, vinculada con académicos, vinculada con gente que pensaba también la radio y que hablaba también de la radio, empezó a construir lo que después se convirtió en una estación de radio de veras, si pudiéramos decirlo de alguna manera. Y entonces se consiguió un permiso, ¿no? Que las radios públicas tienen permisos, no concesiones, ¿no? La Ibero es una radio pública que no vende espacios publicitarios, que no se comercializa. Y se desarrolló todo un proyecto increíble que sigue funcionando a la fecha, con un grupo de profesionales que son los responsables de la estación de radio y que son asalariados y que trabajan en la estación, pero con otro grupo mucho más amplio y numeroso de voluntarios, que somos académicos y estudiantes de la propia universidad, y donde también hay académicos y estudiantes de otras universidades que trabajan pro bono, que trabajan de manera voluntaria. Y dentro de ese modelo, yo era el profesor de cine hablantín al que no le paraba la boca, ¿no? Me empiezan a invitar primero como colaborador en revistas radiofónicas de esta nueva estación de radio en FM, ¿no? Entonces, que siquiera existía la radio en línea, ¿no? Y empiezo a ir a hablar de cine en secciones como bastante breves, y empieza a generarse como una conversación que lleva a que me digan, ya, deja de serte tonto, presenta un proyecto para el programa y haz una propuesta para hacer un programa de cine. Empecé el programa yo solo, con una idea que hoy sobrevive, digamos, la última 4ª parte del programa, que es un poco un monográfico. Por eso el programa se llama El Cine I, porque la idea era que cada semana hiciéramos una investigación sobre algo distinto. El primero de todos los programas fue El Cine y los Olvidados, porque yo soy mega fan de Buñuel y de esa película, y porque acababan de nombrarla Memoria Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO. Entonces me parecía que era como un tema súper relevante. El segundo fue El Cine y Martin Scorsese, y el tercero fue El Cine y Emir Kusturica, porque venía Emir Kusturica al FICO entonces, y a dar un concierto, ¿no? Y a partir de eso, hacíamos estas cápsulas, una investigación, sonidos directos, mucha producción, y un falso vivo donde estaba yo solamente, y sonaba espantoso, horrible y terrorífico. Y ya había colaboradores y colaboradoras en el programa, y se nos ocurrió que era buena idea que no fuera solamente mi voz la que apareciera.
Y entonces entraron al quite en ese momento dos entrañables amigas y colaboradoras y unas fregonazas que como prácticamente todas y todos los que han estado en el programa me han rebasado por la derecha, y lo digo como con mucho orgullo, que son Daniela Latorre y Eva Ruiz de Chávez. Daniela había sido alumna mía, ya había terminado la carrera y estaba a punto de enfrascarse en un montón de sus proyectos. Daniela fue programadora de documental en Morelia, fue productora del Festival de Cine de Morelia, le ha producido películas de documental a un montón de gente. Justo ayer estrenó su ópera prima de documental como directora, que se llama Retiro y que recomiendo ampliamente, y ahora es socia de Elena Fortes en esta gran aventura y empresa de películas documentales que se llama No Ficción, ¿no? Que han producido, entre otras cosas, la última película de Alonso Ruiz Palacios, ¿no? Que es una película de policías. Y Eva también ella sí era estudiante, ella iba a poner solamente la música y eventualmente se convirtió en la voz que conducía el programa conmigo, en la productora del programa, y hoy está filmando en Colombia, tiene una compañía de producción que está aquí en Los Ángeles, representa gente en todos lados, está levantando un proyecto con Julio Medem, produce el Festival de Cine de Guadalajara en Los Ángeles, colaborando con la queridísima Jimena Urrutia, ¿no? Entonces, ese es un poco como el origen. Me dicen, presenta un proyecto, yo lo presento, lo aprueban, empezamos, y desde entonces, además, todos los 17 años, Enrique, además de que han ido pasando muchas y muchos colaboradores que después se han ido a romperla en otros lados, ¿no? Y que ha sido como un espacio muy padre para crecer y para que yo aprenda de ellos. El programa ha ido mutando y el programa ha ido cambiando. Empezamos de media hora, hoy el programa es de 2 horas, ¿no? Hoy tenemos como mucho más entrevistas, mucho más cosas de coyuntura. Hemos pasado por todo, por un montón de horarios también, ¿no? La radio y las parrillas de programación son otra cosa bien interesante. ¿Y qué es lo que te fue gustando de la radio, More? ¿Ya te gustaba la radio? ¿Te fuiste enamorando de la radio? Nos hablabas justamente de que leías mucho cine, pero ¿escuchabas también sobre cine? La verdad es que no, Enrique. Tengo que confesar que yo fui el típico estudiante nefasto cuando pasé por la universidad, que le daba prioridad a lo que me gustaba y a lo que me interesaba, y que no le ponía particular atención a lo que creía yo que no me gustaba. La radio me ha dado un montón de lecciones espectaculares. La primera que me encanta y que me fascina, y que hoy una parte fundamental de mi semana es preparar el programa de radio, que además preparar un programa de radio, tú lo sabrás mejor que nadie, pues es algo que te lleva 24/7, ¿no? O sea, estás todo el tiempo como con los ojos y los oídos y las antenas completamente abiertas, diciendo, mira, esto puede ser para el programa, esto puede ser para el programa, mira, esto está interesante, deberíamos de hacer una conversación, una plática, una mesa, una discusión, y yo la verdad es que no tenía mayor interés en la radio, y empecé a ir un poco porque me parecía curioso, ¿no? Y porque me mandaban y porque me decían, ve y habla sobre este tema. En esas primeras colaboraciones me di cuenta como de la gran posibilidad que tiene como medio la radio, y del alcance increíble de algo que no se te acaba, ¿no? Es un tema que no se te acaba. Al final, por ir a hacer colaboraciones temáticas a los programas a los que me invitaban, me di cuenta de cuál podía ser el camino, cuál podía ser la ruta de viaje de un posible programa, ¿no? De algo como, una vez más, el cine porque hemos hecho el cine y cualquier directora o actor o personaje importante del mundo de las películas, pero hemos hecho el cine y el fútbol, y el cine y la comida, y el cine y las quinceañeras, y el cine y puedes hacer el cine y cualquier película. El programa de ayer fue el cine y el lado oscuro del corazón a 30 años de su estreno, ¿no? Uh-huh. O sea, puedes hacer un programa sobre una película, puedes hacer un programa sobre un género, sobre un subgénero. O sea, hicimos alguna vez el cine y el mumblecore, ¿no?
Y yo entendí, descubrí y aprendí el término mumblecore de una de las colaboradoras del programa, ¿no? Que vino un día a una junta de redacción a decir, ¿y si hacemos el cine y el mumblecore? Y yo así como, perdón, ¿de qué me estás hablando, no? E hicimos el cine y el mumblecore. Entonces, la verdad es que yo no tenía claro, tengo que confesarlo, los alcances y las posibilidades. Y hasta hoy, la otra cosa que puedo decir, desde luego que con unos mejores y otros peores, con programas más logrados y otros más incipientes, pues ha dado para 17 años, ¿sabes? Por supuesto que habremos repetido algunos temas, ¿no? Por supuesto que habremos revisitado otra vez, no sé, hace 17 años, a Martin Scorsese lo hemos hecho varias veces, pero en 17 años, Scorsese ha filmado Silencio, y ha filmado El Irlandés, y ha filmado, o sea, en 17 años se ganó un Oscar que no le habían dado todavía, ¿no? Pero la verdad es que no tenía yo claro como de los alcances y ahora que además de la radio están los podcasts, ¿no? Y ahora que ya también tienes que concebir, no hacemos el programa de la misma manera ahora que claro, como lo hacíamos hace 17 años, y tienes que concebir o tienes que pensar que el programa, además de estar en vivo y de tener esta interacción en vivo a través del FM o del programa en línea y tener las redes sociales, el programa va a terminar también en un podcast y entonces tiene que funcionar de una u otra manera a nivel narrativo también para el podcast, ¿no? O sea, no teníamos, por ejemplo, estas experiencias que a mí me parecen apasionantes ahora de las diferentes pantallas, de las pantallas simultáneas, ¿no? Ejemplo, tuiteando y haciendo cosas, amigos, con un montón de gente. Entonces, sí creo que los tiempos, no sabía yo que me iba a enfermar tanto de radio. Justamente hablamos de la radio, ya hablamos también de tu paso como docente, lo que sigues haciendo como docente y de los cineclubes. En todas estas vertientes, la educación es fundamental y nos hablabas también de pues de este cine que te interesa, de estos nombres de películas que te interesan. Es importante la formación tanto de realizadores como de espectadores, ¿no? En el marco de una industria en donde, por así decirlo, se nos ha dejado siempre a la deriva en cuanto a lo que está presente en cartelera, en la tele o en las plataformas, pues eso es lo que nos va educando, pero ahí es donde se inserta justamente esta labor que haces en distintos formatos. More, ¿qué opinas de este tema? Mira, yo sí creo que ahí hay una responsabilidad grande y hay una chamba que es importante hacer desde muchos lugares. Yo sí creo firmemente que no nada más los que damos clases de cine, ¿no? O estamos insertados como en la educación formal, sino que los que tenemos la oportunidad de contar con espacios en los medios, los que quiera que sean estos medios, también podemos hacer visibles películas, voces, temas que terminan volviéndose parte de la agenda y de la discusión pública, ¿no? Que van más allá del propio negocio o del mainstream o de lo dominante, ¿sabes? O sea, sí creo que es muy importante hoy seguir haciendo visibles todas las voces, las diferentes voces. Sí creo que es muy importante hoy seguir poniendo sobre la mesa todo lo que nos falta hacer en términos de equidad. Y eso se puede aterrizar en muchísimos niveles, ¿no? No nada más la muy necesaria e importante lucha de las mujeres, ¿no? Por recibir los espacios que deberían de tener, siendo un poco más de la mitad de la población, ¿no? Hay una discusión bastante interesante alrededor de las mesas que se armaron en Cannes la semana pasada, ¿no? Hablando del futuro del cine, ¿no? Que fueron dos y que en la primera, moderadas por Guillermo del Toro, por cierto, que fueron dos y que en la primera no había una sola realizadora, ¿no? Y se armó ahí la de Dios con toda la razón del mundo, creo yo. Pero sí es un papel importante el que tenemos los profesores o el que tenemos los comunicadores, los divulgadores cinematográficos, de hacer visible todo este otro cine, ¿no? De agarrar y tratar de transmitir o de compartir el entusiasmo, ¿no? La pasión que sentimos por algo como el cine y de
decirle a nuestros alumnos, hay que ver cine, ve más cine, ve este cine, ¿no? Yo tengo ahí unas trampas, ¿no? Que me ayudan mucho desde mi posición como profe, que tienen que ver con todas las semanas hay que ver una película, ¿no? O sea, todos mis alumnos de todas las clases de cine que he dado en estos 28 años, todas las semanas tienen que ver una película que acordamos cuál es, tienen que escribir un texto alrededor de esa película y discutimos esa película en una parte de la clase y yo preparo una clase alrededor de la directora, alrededor de la producción de la película, alrededor del fotógrafo, alrededor de lo que sea, ¿no? Y entonces es como una manera de agarrar y decir, bueno, no sé qué tanto verás tú, pero en este curso te vas a chutar 15 películas o te vas a chutar 18 películas y tienes que entregar un reporte o escribir o pensar o venir y oírme, aunque sea, que yo te trate de taladrar la cabeza con esas películas, ¿no? Pasa que cuando vas reclutando colaboradoras y colaboradores para el programa, pues son chavos que lo que quieren es ver películas como locos, ¿no? Son chavos que a lo que aspiran es a acabar yendo a festivales de cine a cubrirlo para la estación de radio, ¿no? Son chavos que pues ya están un poco igual de loquitos que tú en el sentido de la avidez por ver películas y por meterse en el cine, ¿no? Y son chavos que además entran, trabajan, demuestran que quieren y se siguen solitos. O sea, yo la verdad es que una de las cosas de las que estoy más orgulloso en mi vida es de lo que han hecho mis alumnas y mis alumnos y de lo que han hecho quienes han sido colaboradoras y colaboradores del programa. Porque están allá afuera, porque vienen los medios convencionales o tradicionales y se los llevan, se los piratean, y lo digo como con mucho orgullo y como entendiendo perfectamente que esa es la lógica, ¿no? O sea, si alguien viene y ve a un elemento del equipo del cine y le parece buena o bueno para llevárselo a trabajar con ellos, yo creo que también, primero, el talento de ellos hablará siempre por voz propia, ¿no? Y luego, pues en lo que podemos abonar desde acá en el programa, la chamba está hecha, ¿sabes? Bueno, justo quería tocar ese tema, mi querido More, ya para ir hacia el final de esta charla. Dices que esa es la lógica de, ¿no? Y a mí justamente eso me gusta de la radio universitaria, por regresar un poquito al asunto radiofónico, ¿no? O sea, estas herramientas que afortunadamente tienen tus alumnos en específico y de la universidad, de poder tener acceso a una radio tiene una frecuencia modulada, que tiene todos los elementos para hacer para estar presente, pues se les pone a su disposición tu conocimiento, todo lo que, los contactos, las cosas que vas haciendo, que te los llevas a festivales. Para ti eso justamente es importante y eso es fundamental como docente, ¿no? De repente en la academia, pues también como en muchas partes hay muchos egos, ¿no? Y es importante pues colocarse en el objetivo que es formar personas y profesionales, ¿no? Sí, a ver, yo tengo que decir que el caso del Cine I y de Ibero 90.9 y de la Universidad Iberoamericana, pues es un caso muy particular y un caso, me atrevería a decir yo, que prácticamente único, en la lógica de que hay una libertad editorial absoluta, en la lógica en la que afortunadamente no hay compromisos que vayan más allá de lo ético y de lo correcto y de lo responsable y de que podemos y hemos podido hablar de todas las películas y de todo el cine y de todos los festivales que nos parecen relevantes y no hemos tenido que seguir unas lógicas que es perfectamente entendible que tengan que seguir programas de radio especializados o de televisión o periodistas que trabajan en periódicos que tengan algún tipo de relación comercial con las grandes distribuidoras, ¿no? O con los majors o con las películas grandes, ¿no? Es también distinto y ha sido un privilegio hacer cine desde esta hacer cine, salud, hacer radio desde esta, ¿cómo se llama? Desde esta posición. Y entonces, en ese sentido, la parte formativa con todas y todos los que han pasado por el programa es precisamente eso, es aprender
de cine, viendo cine, es ir a festivales, es desarrollar un criterio editorial personal y propio, atreverse a decir lo que se piensa de las películas, hacer un análisis de las mismas, desde el conocimiento que van adquiriendo y desde la responsabilidad de argumentarlo, ¿sabes? Y entonces, en ese sentido, pues los resultados son increíbles, ¿no? Y la mayoría de los que han pasado por el programa tienen ahora trabajos o proyectos o están en lugares que tienen de una u otra manera que ver con esa responsabilidad y desde luego con el talento que ya tenían ellas y ellos y que han desarrollado personalmente, ¿no? Que los han llevado a ganar un montón de premios, a estar en posiciones importantes, a hacer lo que quieren y hacer lo que les gusta, a darse cuenta, igual en el programa, que lo que querían hacer era precisamente seguir una ruta como esta, ¿no? Y entonces dices en ese sentido, bueno, yo, en serio, me siento como muy satisfecho. Por supuesto que me encantaría que ninguna ni ninguno se hubiera ido nunca, pero entiendo perfectamente eso. Y creo que también es algo para lo que estoy un poco vacunado en la lógica de haber estado dando clases todo este tiempo, ¿sabes? O sea, los alumnos se van a ir. Del mismo modo, he sido profe de muchas directoras y muchos directores de cine y de mucha gente que está en el medio, ¿no? Haciendo muchas cosas muy padres. Entonces, la docencia te vacuna un poco para eso, para entender que van a estar un rato y que te prestan a estas mentes para colaborar con ellos y explotarlos en el mejor sentido de la palabra, un ratito nada más. Muy interesante de este tema y todos los que hemos platicado por acá, mi querido More. Pues no sé si quieras comentar algo más en el cierre de esto, además de, bueno, felicitarte por toda la labor que has hecho, en específico estos 17 años del CineI, pero bueno, todos los años de docencia, todo tu trabajo. ¿Algo que quieras añadir, mi querido More? Pues que es un gusto, la verdad, que el dedicarte a lo que te gusta y hacer lo que te gusta cotidianamente, ¿no? Insisto, me puse a ver películas en la adolescencia y sigo viendo películas, ¿no? Y mi manera de vivir tiene que ver con ver películas, con dar clases alrededor de las películas, con hacer radio o hacer divulgación en los medios a través de las películas, con tener un poco el compromiso y la obligación tramposa, porque es lo que quiero hacer, de seguir viendo películas, ¿no? Y de en el camino conocer gente increíble, ¿no? La otra cosa que yo tengo como uno de los más grandes tesoros que he construido en todo este tiempo, es una cantidad increíble de amigas y de amigos que me ha traído dar clases, hacer el programa, pero estar en el medio del cine, ¿sabes? Estar en el medio de las películas, que al final también es un medio relativamente chico, tampoco es un mundo muy, muy amplio, en donde te sigues encontrando y te vas a seguir encontrando a gente bien talentosa y gente bien interesante, ¿no? Insisto, cuando viene alguien, una revista, a buscar a una Diana Sánchez Uranga, ¿no? A quien quiero muchísimo o cuando viene Chose Garrido a decirme que se ganó el Premio Nacional de Periodismo, ¿no? O cuando vienen a decirme Alex Saucedo o Pat Castañón que los buscaron de Netflix y que van a empezar a chambear allá, o cuando Miguel López Valdivia está terminando su primer largometraje, ¿no? Cuando Daniel La Torre, cuando Eva la están rompiendo, ¿no? Cuando Malfi tiene una compañía de producción increíble, cuando Carla Zanay está estudiando un posgrado en Chicago, cuando pasan muchas cosas, bueno, y cuando siguen, ¿no? Colaborando desde el montón de cosas que tienen que hacer Ricardo Marín, Naomi Ferrari, Anafer Torres, Andrés Durán Moreno, Nito Wong o Irene Haddad, pues a mí me da como un montón de orgullo y de gusto, ¿no? Porque además también creo que es una de las mejores cosas con las que te puedes quedar, ¿no? Como dices tú, los 17 años suenan increíble. ¿Qué creen? Que atrás de esos 17 años hay gente, ¿no? Y eso de la gente me parece que es como lo más valioso de todo. Sin duda alguna. Y ahí justamente hablamos de esa trascendencia que ha tenido tu trabajo, More, y que bueno, pues ahí está justamente en algunos de estos nombres que has mencionado, porque son muchos,
Sí, y hay muchísimos muchos más. ¿No? Oye, More, pues te agradezco mucho por esta charla. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden seguir al Cine? Da tus datos para que te sigan ahí. Mira, yo estoy en redes sociales como @elmoremoreno. En Twitter, ahí estoy haciendo muchas cosas todo el tiempo que tienen que ver con cine, fundamentalmente, ¿no? Algunas cosas que tienen que ver con la Ibero. En Instagram estoy igual, en @elmoremoreno. Con relación al Instagram, sí les advierto, soy muy tragón, ¿no? Entonces, pueden ver muchos restaurantes y mucha comida muy rica. Si tienen hambre, puede ser que me manden algún jitomate podrido o se enojen conmigo, ¿no? Pero ahí estamos. Y el programa es @elcinei909. La verdad es que tenemos ahí una comunidad padre y una buena cantidad de seguidores. Subimos todas las semanas, el fin de semana, una recomendación cinematográfica, ¿no? Que yo tiene 8 años que lo hago, que se llama La Película de la Semana. Y bueno, pues nos pueden oír en Ibero 90.9. Ya hay un podcast en Spotify, ¿no? Donde están todos los programas, ¿no? Y se va subiendo, pues muy pronto después de que se termina la emisión, que hoy seguimos teniendo el horario de viernes de 11 a 1. Hoy el programa dura 2 horas y se pueden oír ahí los programas en Spotify también. 1.000.000 de gracias, Enrique. Siempre es un placer platicar contigo. Mi querido More, el placer es mío. Muchas gracias por haber estado en este episodio y te mando un abrazo y seguramente nos saludaremos en algún festival o en el cine. Abrazo muy fuerte. Adiós. Hasta la próxima. Nosotros nos vamos a una breve recomendación para cerrar este episodio. Nuestra recomendación para el fin de semana. La recomendación para este fin de semana es lanzarse a correr a la 11ª carrera Grupo Cinemex. ¿Nunca has participado en una carrera? Esta es tu gran oportunidad, pues además de la adrenalina de estar ahí, podrás disfrutar de un circuito con temática cinematográfica. La cita es el próximo domingo 5 de junio en punto de las 7 a.m. en el Paseo de la Reforma. Las distintas categorías en las que puedes participar son 5 kilómetros, 10 kilómetros y 15 kilómetros. Esta será la tercera carrera en la que participe y debo de decirles, estoy muy emocionado. Que no les espante la distancia. 5 kilómetros siento yo que es una meta asequible. Además, la experiencia les aseguro que les resultará estimulante y entusiasmante. En ediciones anteriores ha habido kilómetros ambientados con películas, música en vivo y desde luego distintos estímulos más para que los amantes del cine podamos divertirnos todavía más. ¿Cómo inscribirte? Accede al sitio de hazdeporte.com, haz escrito con A y S, y ahí busca la carrera y después sigue los sencillos pasos para convertirte en corredor. El costo es de 649 pesos, que incluye número de competidor, playera, un kit que como cada año promete muchas sorpresas, y si llegas al final de la meta, tu medalla como reconocimiento. Créanme, colgarse esa medalla se siente muy bien. Entonces, ¿qué? ¿Los veo en la carrera? @EnriqueFAMX en Twitter. ¿Qué es un podcast? Un podcast es un contenido de audio bajo demanda que se puede escuchar en el momento en el que se desee. ¿Y para qué sirve? Para transmitir el contenido que quieras. ¿Eres un profesionista y te quieres promover? ¿Eres una empresa que desea acercarse a sus clientes o simplemente hay un tema que te gustaría desarrollar? El podcast es una herramienta de comunicación de ventas y de relaciones públicas. ¿Cómo lo hago? En Enrique Figueroa MX te apoyamos desde cero. Desde que se te ocurre una idea hasta que lo publicas en Spotify, Google, Apple Podcast y Amazon Music, entre otros. Nos avalan más de 15 años de experiencia en podcasting. Entre nuestros clientes se encuentran el Instituto Francés de América Latina, Time Out México, Cinema Tempo Historia y el librero de Elvira. En México y en el mundo, el podcasting se encuentra en una etapa de crecimiento. Escucharlo se ha vuelto cada vez más sencillo. ¿Por qué no animarte a hacer uno? Contáctanos y con gusto te atenderemos para resolver tus dudas al respecto. Más información en www.enriquefigueroa.mx. También en contacto@enriquefigueroa.mx y vía WhatsApp al 55 48 90 84 88.
Y así termina un episodio más de este podcast. Les agradezco mucho el favor de su atención. Muchas gracias como siempre a mis Patreon. Muchas gracias Ligia Plácido. Muchas gracias Claudia Villegas. Y muchas gracias a ustedes que le dan clic a cada uno de los episodios. De verdad estoy muy agradecido. Muchas gracias por escucharlo. Ya saben, si les gusta, compártanlo. Si les gusta muchísimo, sean parte de patreon.com/Enrique Figueroa MX. Por cierto, síganme en TikTok. Estoy ya de tiktokero en @Enrique Figueroa MX. Y la verdad es que he encontrado en esta red social un nuevo medio para poder transmitir lo que más me gusta. Estamos experimentando, espero que me apoyen con su like, con su seguimiento y pues nada, estamos por ahí también en contacto. Estén pendientes de mis redes, vienen nuevas cosas, vienen nuevos cursos, vienen nuevos proyectos y bueno, como siempre estoy muy agradecido con todos y cada uno de ustedes. Yo soy Enrique Figueroa Anaya, nos escuchamos, hasta la próxima. Esto fue el podcast de Enrique Figueroa MX. Hasta la próxima.